El neoliberalismo es una doctrina económica y una doctrina ideológica que la oligarquía mundial ha implementado para despojar a los pueblos de sus recursos naturales, de su trabajo y de sus ahorros. Desde 1980 el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Oficina del Tesoro de Estados Unidos se ponen de acuerdo en cómo obligar a los países a reformar sus leyes, para romper las barreras de la privatización y del comercio mundial. No es casual la crisis que vivimos. Obedece a un plan perverso, planeado y dirigido desde las altas esferas del poder, ejecutado con la complicidad de los gobiernos entreguistas en turno. La doctrina neoliberal pregona que el Estado-nación es un mal propietario, que no debe administrar los recursos, que es una función que no debe tener. Entre menos empresas maneje, entre más libre sea el mercado, se equilibrará por sí solo con las leyes de la oferta y la demanda. El Estado-nación debe deshacerse de la gran mayoría de empresas que ha ido creando, cedérselas a la iniciativa privada para que ellos las administren y con ello prometían que íbamos a conseguir la felicidad completa, que íbamos a llegar a ser países desarrollados de primer mundo. Así, los bienes y servicios públicos como el agua, el petróleo, la electricidad, la salud pública, la educación, la cultura, el deporte, los recursos naturales, las carreteras, el transporte público, la basura, la policía, la comida, las telecomunicaciones. Todos estos bienes y servicios públicos simplemente los han venido declarando bienes privados. Se los han ido concesionando a los ricos para que los vendan y se han venido haciendo más ricos. Para ellos todo se debe convertir en mercancía, los bienes tangibles e intangibles. A todo se le debe fijar precio para poderlo comercializar, vender y hacer negocio. A 32 años de la implementación de esta doctrina, su fracaso es evidente. El neoliberalismo no sirve porque concentra la riqueza en muy pocas manos y porque está depredando el planeta. La realidad desmiente a los neoliberales. Está demostrado el engaño. Las grandes empresas no invierten en infraestructura porque perderían dinero. Se aprovechan de la que los estados-nación tienen o tenían antes de que ellos adquirieran las concesiones. Usufructan las inversiones anteriores. Los países que se adelantaron a México para implementar las privatizaciones en América Latina ya van de regreso, cuando en México nuestros políticos insisten en ir hacia allá. Ellos están nacionalizando los bienes y servicios públicos como en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, cuando en México se insiste en caminar hacia el abismo de las privatizaciones. Quienes se han encargado de operar el plan, de aplicar la receta del neoliberalismo, son los directores de las grandes corporaciones y empresas transnacionales. En Estados Unidos los mueven como fichas de ajedrez, de las corporaciones a los cargos en los que se toman las decisiones y se desarrollan las políticas públicas y se decide el rumbo económico de los países. Así lo hacen en todo el mundo. Un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional es nombrado secretario de Hacienda en México. Y de ahí salta, o debiéramos decir rueda, al Banco de México. Un gerente de la Coca-Cola lo hacen presidente de la República. Financian carreras políticas, hacen diputados, senadores de la República, los corrompen y les convidan de los negocios, haciéndolos socios. El poder político, en complicidad con el poder económico, mantiene dominado al pueblo de México. El mismo Estados Unidos ha reconocido el fracaso del modelo neoliberal en la práctica, al salvar de la quiebra a General Motors, una de las armadoras de coches más poderosas del mundo, y entrando al rescate de sus aseguradoras y sus bancos. El neoliberalismo requiere de la mentira, del engaño,
de la manipulación para sostenerse. La verdad los perjudica, los desenmascara, los pone en evidencia. No se sostiene por sí solo y tienen que preparar al ejército, la represión. Es tan sofisticada la defensa de los intereses de la oligarquía que implementan estrategias como la guerra preventiva de baja intensidad para controlar por medio del miedo los medios de comunicación, la educación y la religión a los pueblos, para contener las posibles resistencias a la explotación, al saqueo, al despojo. Quieren ganar la guerra sin disparar un solo tiro. El neoliberalismo es uno de los modelos económicos del modo de producción capitalista, quizás el más infame, el que está poniendo en peligro la viabilidad de la humanidad como especie en la Tierra, el que está rompiendo el ciclo biológico de la vida, por el que se está alterando el equilibrio climático del planeta, el que fomenta la extinción de las especies vegetales y animales, el que puede optar por desechar el 50% de la humanidad sin el menor asomo de piedad o consideración. Es la barbarie y la destrucción de todo, la irracionalidad total.